Nosotros aquí en la iglesia estamos predicando sobre el libro de Primera de Pedro. Ya estamos casi en el capítulo 3, en el versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Hemos pasado durante este tiempo predicando versículo por versículo y creo que el Señor está hablándonos cada día más y más, de los que estamos participando constantemente. Si usted quisiera escuchar parte del mensaje, tenemos en la página web colgado todos los mensajes de este libro y usted puede seguirnos o puede ver o escuchar lo que se predicó el domingo antepasado y otros domingos más en relación al libro de Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 3, como dije al inicio, en el versículo 13. Y cada parte del libro de Primera de Pedro está escrito por el apóstol Pedro con un propósito importante. El propósito es animar a los cristianos, ¿no?, de las pruebas, de las dificultades en que vivían según el contexto de cada uno de ellos. Especialmente según el contexto del libro de Primera de Pedro, en la situación en la que Pedro los encontró y cómo vivían su vida cristiana estos creyentes del siglo I. Era un tiempo muy difícil, muy difícil. Un pueblo donde sufría mucho. Muchos judio-cristianos sufrían mucho en ese entonces. Persecuciones, murmuraciones, muertes, sacrificio, violencia, abuso, maltrato y de cosas más. Cosa que hoy en día no sufrimos todo lo que ellos están sufriendo o lo que han sufrido. Tenemos otro tipo de ataques espirituales en estos tiempos. Hoy en día la familia está sufriendo mucho, los hijos están sufriendo mucho, las esposas sufren mucho, los esposos sufren mucho. Hay una situación social que produce mucho daño a la sociedad, a las familias, a los hijos. Entonces el sufrimiento ya no es persecución hoy en día, física, pero hay una persecución espiritual, hay una persecución a nuestras creencias, a nuestros pensamientos. Entonces, de una u otra manera, el que quiere, como dice la Biblia, ver días buenos y vivir muchos años en esta tierra, dice la Biblia, refrene su lengua del mal. O sea, en otras palabras, ser un verdadero cristiano. El que quiere amar a Dios y realmente servir a un verdadero Dios va a tener muchas dificultades en la vida, muchos problemas, muchos ataques. Vuelvo a decir, no tendremos una persecución física, no nos van a perseguir para matarnos, pero sí van a perseguirnos espiritualmente para matar nuestra fe. Y esto Satanás está utilizando los vínculos, por ejemplo, la familia, los hijos. Está utilizando al esposo, a la esposa, causando infidelidades en el matrimonio. Cuando los hijos crecen, los conduce a la droga, al alcoholismo, a la prostitución, a la homosexualidad, al lesbianismo, al pandillaje cuando son muy pequeños. Entonces, Satanás está utilizando muchos instrumentos pecaminosos para dañar a la familia. La iglesia está sufriendo, las familias están sufriendo. Ese es el contexto que sufrían en ese entonces y también hoy en día la iglesia sufre. El que quiere ser cristiano, el que ama a Dios, el que dijo un día, pues cuando recibió la invitación de Jesús, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y hay muchos hijos de Dios que se han negado a sí mismos y ahora están viviendo una vida cristiana verdadera, siguiendo la cruz de Cristo, tomando la cruz de Cristo y están caminando. Esos van a sufrir mucho, hermanos. Vamos a sufrir mucho. Pero vuelvo a decir,
el Señor utilizó a los apóstoles para transmitir su palabra, para transmitir su consejo, su consuelo, su fortaleza, para que nosotros podamos tener hoy en día la palabra de Dios más viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y gracias a Dios que Él ha provisto una herramienta muy importante, que es la palabra, su palabra, la Biblia, para que nosotros podamos andar fortalecidos y podamos responder a cada prueba, a cada dificultad, a cada angustia, a cada sufrimiento, a todos los ataques de Satanás. Podamos responder con su palabra, con su palabra. Y ese es el objetivo en esta mañana. Vamos a mirar el versículo 13. Con fuerza y con convicción podemos responder esta pregunta con la cual inicia el apóstol Pedro, en esta carta, en el capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 13, disculpen. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? Empieza con una incógnita, empieza con una interrogante, y usted sabe que las interrogantes nos hacen a reflexionar. Las interrogantes nos ajustan y tenemos que responder. No quisiera que ustedes respondan ahorita cada uno verbalmente, pero respóndase a sí mismo, a su interior, a su pensamiento, a su conciencia. Respóndase a sí mismo. ¿Quién nos podrá hacer daño si nosotros nos portamos o seguimos el camino de bien? ¿Quién, hermano? Imagínense que esta misma pregunta lo leyeron los hermanos del siglo I, que estaban sufriendo persecuciones, y decían: ¿quién nos puede hacer daño? Porque en ese momento, ¿quién les causaba su mayor daño? Los romanos. Nerón le causaba su mayor daño, los mataba, los separaba, cargaba a la esposa, dejaba huérfanos a los hijos, cargaba al marido, dejaba huérfano del padre a los hijos, separaba a las familias, los crucificaban, los quemaban delante de los hijos, para que los hijos no imiten la fe del padre. Los violaban a las mujeres delante de sus hijos, maltratos, abusos, por cárceles, por persecución, los hacían pasar hambres. Y el apóstol Pedro les dice: ¿quién les puede hacer daño? ¿Cuál sería su respuesta de ellos? De repente haber tenido un dedo acusador, o sea, todos los sufrimientos que estamos pasando por ser cristianos, tú, Nerón. Pero nosotros ahora, ¿a quién podemos echar la culpa? Ya no hay Nerón. ¿A quién usted echaría hasta la culpa de todos los sufrimientos que usted tiene? ¿Será como Eva? Cuando Adán le dijo, o Dios le dijo: ¿quién les mandó a que comiesen del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal? ¿Quién les mandó? ¿Usted va a echar la culpa? Adán diría: la mujer que me diste. Y Eva diría: la serpiente que tú creaste. ¿Y la serpiente qué? Le hicieron bullying. A la serpiente le echaron la culpa, él cargó todo. Pobre serpiente. La serpiente diría: pues Satanás se posesionó de mi cuerpo y fue inducido a pecar. ¿A quién le echas la culpa de tus sufrimientos? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? Yo sufro porque soy cristiano. ¿Le echas la culpa a Dios? ¿O te autoculpas y te golpeas el pecho como los católicos: por mi culpa, por mi culpa? Hermano, ¿a quién vas a echar la culpa de tus sufrimientos? Responde esta pregunta: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si tú sigues el bien? Hermanos, como le vuelvo a decir,
esta epístola habla de animar, de fortalecer a los cristianos, de hacerles reflexionar. Vamos a leer en el mismo libro, el capítulo 1, versículo 6, y dice de esta manera: el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿No? La Biblia nos advierte que vamos a pasar pruebas. No estemos autoculpando a nadie y echando la culpa a alguien. Capítulo 2, versículos 19 y 20. Capítulo 2, 19 y 20 del mismo libro. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padecimientos injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Interesante lo que está hablando el apóstol Pedro aquí. Si sufres por causa de tus propios pecados, ¿serás digno de conmiseración? No, porque estás sufriendo lo que sembraste. Cosecha lo que sembraste, el apóstol Pablo nos decía. Si sufres por tu mala cabeza, por tu mal proceder, por tu mal andar, por rechazar a Dios, pues sufre las consecuencias. No podemos decir, ay, qué penita, cómo sufres, hermano. No, sufre las consecuencias. Pero ¿cómo tienes que sufrir? Dice la Biblia, como buen soldado de Jesucristo. Como buen soldado de Jesucristo. Entonces, ¿cuándo vas a agradar a Dios? Cuando tú, haciendo el bien, sufres. Ahí eso es de agrado a Dios. Eso le da gloria a Dios. Entonces es necesario que usted y yo podamos estar enterados y saber y ser conscientes que el sufrimiento es parte de nuestro crecimiento espiritual. Miren lo que dice el capítulo 4 del mismo libro, versículo 12. Dice la Biblia: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, no nos debe a nosotros sorprender y decir, oh, yo no pensaba que Satanás tenía tanta influencia de dañar mi familia. Ya estás advertido. O yo no sabía que Satanás iba a causar mucho daño. Ya estás advertido. Que no te caiga como una sorpresa, sino cuando venga la prueba, estate listo para responder, pero no haciendo el mal, sino haciendo el bien. Entonces, mi amado hermano, no debes buscar una respuesta fuera de la Biblia para responder a tus pruebas, a tus situaciones difíciles, a las tentaciones, a las circunstancias. No echemos la culpa, no excusemos, no saquemos cuerpo y a que a otro le caiga la disciplina del Señor, sino asume tu responsabilidad. Imagínese, hermano, todo esto que estaban escuchando los hermanos del primer siglo. Aún ellos estaban sufriendo. Y les decían, por causa de su pecado. ¿Pero qué pequé yo? Yo simplemente estoy amando a Dios. Pues el pecado, quien estaba produciendo todo esto. Ahora, ¿para qué, hermanos? Yo el otro día estaba pensando, porque siempre, cada vez que voy estudiando y leyendo un poco más del libro de Primera de Pedro, siempre está hablando acerca del sufrimiento, acerca de la persecución y del daño que les ha causado estos hombres. Y decían, ¿por qué? ¿Por qué? Hermanos, solo así, por medio de la persecución y del sufrimiento de ese entonces, el nombre de Cristo se ha propagado hasta ahora. Solamente por ese medio. Hermanos, si la iglesia hoy en día, en estos años, en este siglo XXI, se adormece y solamente recibe las pruebas y lo sufre como buen soldado de Jesucristo y no se despierta a predicar el Evangelio, a llevar el Evangelio a buenas nuevas, Dios va a seguir mandando más hombres malos, políticos malos, hombres perversos que causen mucho daño
al mundo, y dentro del mundo está la iglesia, los creyentes. Los creyentes vamos a tener que salir disparados por causa de la persecución. Ahí ya no va a ser una persecución a tu fe, sino a tu vida práctica. Y solo así la iglesia ha crecido por causa de la persecución. Es que la iglesia en ese entonces solamente se estaba preocupando de sufrir los golpes de la vida, de sufrir todo el daño que causaba Nerón, de sufrir todos los atropellos. Y la iglesia no predicaba. Entonces la iglesia tuvo que salir de sus cuatro paredes, porque ya no les dejaban estar en las cuatro paredes. La iglesia tuvo que salir, los creyentes tuvieron que salir disparados por otro sitio, porque no les dejaban vivir su vida cristiana en la iglesia, en sus casas. Y Dios preparó todo eso para que salgan disparados y puedan seguir predicando. Si la iglesia hoy en día no tiene esa visión de predicar el evangelio, un día el Señor puede traer hombres perversos para hacer mucho daño a la iglesia. Entonces, ya sabemos claramente que debemos, hermanos, comenzar a predicar la palabra de Dios, comenzar a soportar, pero también comenzar a hacer el bien. Generalmente por hacer el bien no se padece, pero cuando se presenta ocasiones por este motivo, tómalo no para sorprenderte. Generalmente no se sufre cuando hace alguna cosa buena, generalmente, pero si alguna vez sufres por hacer el bien, que no te sorprenda, que no digas, ¿qué? Yo estoy haciendo bien cosas y me están pagando mal. No te sorprendas, porque va a haber alguna vez que cuando hagas el bien, sufres. Generalmente uno sufre cuando hace lo malo, pero cuando hace lo malo, uno está recibiendo su justa retribución, su justo pago. Hermano, anhela sufrir cuando hagas lo bueno. Anhela sufrir cuando hagas lo bueno. Pero la gente no te va a hacer sufrir. Pero si algún día te acontece, pues asume como buen cristiano. Vamos a leer algunos versículos. Isaías 59, en el Antiguo Testamento. Ya si se quedaron los dos. Isaías 59, dice la Escritura de esta manera. Dice: para que digas a los presos, salid a los que están en tinieblas, mostraos en los caminos. Disculpe, es que es 49, aquí está, disculpe, no, gracias. Dice la palabra: he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que tienes todos ellos, se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Y aquí que Jehová el Señor nos ayudará. ¿Quién hay que me condene? Miren lo que dice el escritor. Jehová, y aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién me va a condenar? ¿O quién me va a hacer daño? ¿Quién va a hacer acusarme? Si Jehová es el que me va a ayudar. Aunque se envejezca tu ropa, sean comido por las polillas, aunque pase lo que pase en nuestra vida, el Señor siempre va a estar para ayudarnos, para sostenernos, para cuidar a sus hijos. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, es un texto bastante conocido. Romanos capítulo 8, versículos 31 hasta el 39, voy a la lectura y usted va a darse cuenta. Dice la Escritura de esta manera: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aún su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta nuevamente del versículo 13 de Primera de Pedro: ¿quién es aquel que nos podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? Nada. Y si algún día te hacen daño por hacer el bien, ¿quién es el que te va a ayudar? ¿Se da cuenta, hermano? Si alguna vez sufres el mal haciendo daño por el bien que hiciste, te aseguro que Dios va a ser el que te va a sostener y te va a bendecir. El versículo 14 de Primera de Pedro 3:14 dice de esta manera: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ahora ya está pasando otro plano. Ahora está utilizando la justicia, que lamentablemente en el mundo es una injusticia. Qué triste, hermanos, que los que proclaman justicia sean más injustos. Y ahora dice, sabiendo esto, que los que proclaman justicia son injustos, el Señor dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, alguna injusticia, hermanos, somos bienaventurados. Por tanto, dice, hay una razón. Si somos bienaventurados, entonces esa injusticia no debe amedrentarnos. ¿Qué es la amedrentación? O sea, el hacerte asustar, hacerte invadir y causarte temor. Y tú dices: ay, el juez me va a condenar, el juez está haciendo justicia, va a salir el fallo en contra de mí, me van a condenar, me van a imponer leyes duras para que yo pueda, ¿no? Hermano, si hay una injusticia contra ti, por N problemas, sea por cuestiones económicas, terrenos, propiedades, pleitos, o alguna otra situación que se ha llevado a la justicia, y tú estás defendiendo una causa justa, y alguien comete contigo injusticias, pues hermano, no defiendas o no te vayas en contra sabiendo que todo esto existe en este mundo. Usted no se meta en contra de eso. Acéptelo, porque usted va a ser bienaventurado. Miren lo que dice, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a mirar las bienaventuranzas. Capítulo 5 del libro de Mateo. Versículos 10. Vamos a leer dos o tres versículos que hablen acerca de ello. 5:10 del libro de Mateo. Dice la Biblia: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. O sea, hermano, usted no es el único. Si alguna vez usted sufre persecución por causa de los jueces, lo mandan a detener, lo mandan a guardar, hermano, usted debe dar gloria a Dios, porque así como sufre usted las injusticias, así sufrieron los hermanos. Los acusaron, usted ya le dije en mensajes anteriores de qué les acusaban. Les acusaban, por ejemplo, a veces nos damos un besito, ¿no?, en la mejilla para saludarnos, hermanita, hermanito. Es una costumbre cristiana, antigua. No es que alguien lo inventó y dijo, no, una costumbre. Hay culturas donde no se dan besos. Hay culturas donde sí se dan besos hasta varones, pero es una forma de saludarse. No es que tengan otras costumbres, ¿no? Forma de saludo. Es una práctica cristiana, de decirse amados hermanos, amémonos unos a otros. Estos términos los romanos confundían. Oye, hay mucha homosexualidad, orgía, y los acusaban de homosexuales, de orgías, de perturbaciones dentro de la congregación, y los acusaban. Estos son unos morbosos. Así los trataban a los primeros cristianos, porque practicaban lo que decía la Biblia. Cantaban a voz en cuello el cántico de San Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros. Y lo cantaban, hermano, y lo alababan y glorificaban, y vivían la alabanza y gozaban la palabra y practicaban así. Y los acusaban de divisionismo de la familia, de homosexualidades, de perturbaciones, de cosas perversas. Y también, hermanos, les acusaban cuando hacían su santa cena, cuando decían, hermanos, la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. Decían, ¿qué? Están comiendo sangre, están comiendo carne de humano. ¿Cómo es posible? Eso son unos hombres caníbales. Así los acusaban. Pero en sí se comía la sangre y la carne. No, eran simbolismos. Pero así los acusaban. Así los acusaban, hermanos. O sea, no era nada nuevo cuando hay algunas acusaciones a los hermanos hoy en día, y que los lleven a los jueces por esas acusaciones, que iban, según ellos, en contra de la moral y de las buenas costumbres de los pueblos. Hermanos, si alguna vez tú eres acusado, no te defiendas, porque así sufrieron los grandes hombres de Dios. Lo que tienes que hacer es sufrir por causa de Cristo. Si algún vituperio, dice, si te persiguen y digan toda clase de mentira, de maldad en contra de ti, en contra de las señoritas, muchas veces los acusan que solamente están con los hermanos, con los hermanitos. Hay esposas, ¿no?, que son creyentes y que sus maridos son incrédulos, tienen mente pervertida y solamente están mirando. Yo había había una hermana mayor, con hijos, y ella venía a la iglesia y el marido era un hombre malísimo, pues borracho, ¿no? A mi esposa le dijo, ay, hermanita, no quiero ir porque no quiero que venga, porque mi esposo dice que yo estoy con el pastor y que tengo a las mujeres a disposición. ¿Cómo? Entonces ya no, yo iba a visitar a la hermana, y entonces yo comencé a visitar al esposo. Alejandro se llamaba. Alejandro. Y yo le decía, Alejandro el Grande. ¿Usted sabe la historia de Alejandro el Grande? Sí, pastor, yo conozco a Alejandro el Grande. Ah, ya. ¿Cómo hacía Alejandro el Grande? Un hombre guerrillero, un hombre bueno, un hombre esto, un hombre así, un hombre fuerte. Le digo, pucha, si estuviera Alejandro el Grande, con lo que piensas y con lo que practicas, te mandaría a matar a ti, porque no eres digno de llevar el nombre de Alejandro, porque ese hombre es digno, ¿eh? Y a todos los que se llamaban Alejandro y no se comportaban varonilmente como él, pues los mandaba a matar. Entonces, ¿cambias de nombre o cambias de costumbre? Y fue la clave para ser muy amigo de ese hombre, y después hasta su esposa lo llevaba de viaje y ya no pensaba nada los demás. Hermanos, necesitamos nosotros asumir valientemente y enfrentar y confrontar y ser cristianos cuando suframos por causa del nombre de Cristo. Entonces, mi amado hermano, necesitamos
que estos problemas no nos atemoricen. Yo muy bien hubiese dicho, bueno, si piensa que estoy con la esposa del hermano, entonces mejor ya pues lo dejo, hermanita, regresa a su casa, ya no voy a visitar. No, yo tuve que enfrentar, no tuve miedo, era un hombrazo así, hermano. Y así, me hacía un daño. Sus hijos eran perversos, hermano. No nos amedrentemos, no nos asustemos, que no temblemos, enfrentemos, hermano. Vayamos, pero en el nombre de Cristo. ¿Cuántas veces evangelizando nos hemos tocado con personas malísimas, hermano? Entonces no podemos tener temor y no os conturbéis. La conturbación ya va a un extremo, va avanzando. Es un temor mucho más, agarrar un miedo al hombre, ¿no? Y cada vez que aparece la figura de ese hombre que te atemoriza, tú estás temblando y ahí no sabes qué hacer y comienzas a tartamudear y no eres tú mismo. ¿Se dan cuenta, hermano, cuando Pilatos condenó a Jesús, ¿no? Él se conturbó en espíritu, tuvo miedo porque sabía que a un justo le estaba condenando. Y él dijo, yo quiero lavar mis manos porque su turbación era tanto que el hombre no podía soportar y que tenía que hacer una figura para decir que yo no tengo culpa de todo eso. Hermano, no lleguemos a extremos. Saber, por eso el Señor nos dice, va a haber pruebas, va a haber dificultades, va a haber hombres perversos que van a acusarles, maltratarles. Y ustedes no se asusten, sean fieles al Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Cuán interesante es mirar la Biblia en ese contexto y poder entender qué cosa es lo que está pasando en mi vida. Y si tengo temores frente a personas porque me hicieron tener temor, entonces yo debo enfrentar. No podemos, hermano. Satanás no es un ogro que nos va a atropellar. Hay que confrontarlo. Porque si vamos a tener temor, pues va a hacer con nosotros mucho daño, mucho perjuicio a nuestra propia vida. Esperamos que el Señor tenga mucha misericordia de nosotros. Versículo 15 del mismo libro de Pedro, 3:15, dice de esta manera: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren, ¿qué tiene que hacer? Alabar a Dios en tu corazón. No vas a ser como los fariseos, sufrían los ataques de los escribas, de los saduceos, y que hacían, Señor, me está atacando, Señor, y en plena calle hacían su espectáculo para mostrar su amor a Dios. Y que la gente le mirara y mira, qué hombre, mira, está sufriendo y cómo alaba a Dios, cómo hace largas oraciones, cómo este hombre sufre y cómo grita en la calle. No hay que hacer teatro. Hay mucha gente que hace teatro y dice, no, está sufriendo persecución, está sufriendo en el nombre de que comienza a vociferar en el nombre de Jesús y a maldecir. No es eso, hermanos. Aquí, hermano, es un asunto. Si estás sufriendo por una persecución, por causa de Dios, alaba en tu corazón. Amén. Alaba, adora a Dios, glorifica a Dios, da honra y gloria en tu corazón. Yo no lo puedo ver, pero Dios, que conoce los corazones y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón, Él va a ver, y lo que tú haces en lo oculto y en lo interno de tu Dios lo va a bendecir públicamente. Entonces, hermano, comienza a alabar a Dios en tu corazón, internamente. Tú eres el que sufres, tú eres el que pasas momentos difíciles. No estés haciendo actos de una falsa santidad de repente y haciendo acciones públicas. A veces a la iglesia vienen, tocan chilitos, y son símbolos, parecen símbolos de humildad. Pero no es eso, hermanos. No es un acto de humildad falsa. De que digan, ay, cómo está sufriendo y cuán humilde. No, hermanos. Tenemos que alabar
palabra en nuestro corazón, glorificar a Dios, honrar a Dios, hacer cosas internas que alaben a Dios, porque Dios es espíritu y los verdaderos adoradores deben adorar en espíritu y en verdad, dice la palabra, Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Hermanos, necesitamos nosotros internamente alabar y glorificar al nombre de Dios. Dice la Biblia, santificad en vuestros corazones. Esta cita ya lo habían citado en el Isaías capítulo 8, versículo 13. El apóstol Pedro está sacando lo que dice la palabra para fortalecer los corazones de los hermanos de ese entonces que sufrían y hacer lo contrario, hacer defensa, dice la palabra de Dios. Dar defensa, estar preparados para dar defensa a todo el que demanda acerca de tu fe. Hermano, esa es ser apologeta era en ese entonces, hacían apología, o sea, defendían el evangelio con la palabra de Dios. Hoy en día quizás muchos de nuestros hermanos a veces desconocen mucho de Biblia, pero tenemos que defender a Cristo. Si no tenemos todas las herramientas bíblicas, pues defiende el evangelio con tu fe, con tu amor a Dios. Si no tienes muchas herramientas, defiende con lo que tienes por el momento, pero defiéndelo, defiende el amor a Dios, defiende a Dios. No te defiendas tú. Lo clásico es que la gente se defiende, ¿no? Me has dicho así, me maltratas, me insultas porque soy evangélico, me abusas de mí y a mí vas a ver ahora sí, yo voy a defenderme también, no me conoces. O sea, no es una defensa de ti, de tu cuerpo físico, de tu vida, del maltrato que estás sufriendo, es una defensa de la fe. Defensa de la fe. Entonces, en eso tenemos que trabajar. Defiende a Dios. No te defiendas tú. Dios te va a defenderte a ti. Pero defiende a Dios. Defiende a Dios, mi amado hermano. Esto va a ser muy importante en tu vida espiritual. Vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo, que fue un gran apologeta, ¿no? Vamos a mirar Filipenses 1, 6, 7. Filipenses 1, 6 y 7. Y es Dios quien va a ayudarte. Tampoco no es un asunto de que yo voy a mostrar mis conocimientos, mis sabidurías y dar todo. 1, 6, Filipenses capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, en cuanto os tenga en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Mira, el apóstol Pablo era un hombre, un apologeta, un defensor de la fe, y él confirmaba, defendiendo la fe, confirmaba sus creencias, confirmaba la fe de otros creyentes. Cuán importante, hermanos, es que puedan vernos a nosotros, los creyentes, defendiendo nuestra fe, y otras personas afirman sus convicciones espirituales, observan tu comportamiento y dicen: oye, ¿verdad? Como este hombre hace así, como esta mujer defiende su fe con su propia vida, con lo poco que conoce, y afirma la fe del hombre. Es importante que podamos ver estas experiencias en la vida y dar un buen testimonio de defensa de la fe. Vamos a mirar el versículo, mismo capítulo de 1, capítulo Filipenses 1, 17 y 1, 27. Mira lo que dice el 17. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Mira, otros defendían su evangelio por amor. Es una manifestación de compasión, de amor. Mientras el apóstol Pablo no. Se defendía a su hermano, él utilizaba la Biblia, porque él era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, doctor, entonces él conocía, hermano. Le decía: mira que la ley de Moisés, y les defendía con la ley de Moisés. Mira esto, y hablaba. Pero otros no tenemos esa habilidad, ni esas capacidades, ni esa sabiduría que tenía el apóstol Pablo. Sino por amor. Por amor a Dios. Con amor, con su vida, exponiendo su propia vida. Defendían su hermano. O sea, hay varias maneras, no solamente es el defender, pero no, pastor, tiene que estar usted, tiene que estar usted, hermano, para que me ayude. No. Usted con su propia vida.
defiende el Evangelio. Mira el versículo 27, 1:27, dice, solamente, ¿ya? Está dando una recomendación, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes. O sea, hermano, si tú quieres defender el Evangelio, no digas, estos ignorantes que no quieren conocer a Dios, son necios, desleales, implacables. No les digas así. Eso va a ahuyentarnos de la gente. No es una defensa agresiva. No, yo hace años, y justo ahora es un pastor, un misionero de Harplay. Hace años, cuando él no era misionero de Harplay, era pastor de jóvenes. Un hombrazo, ¿sí, hermano? Grandazo, joven era en ese entonces. Estábamos en una cancha de fútbol jugando. Y algunos abusivos, como nuestros hermanos, nos quisieron quitar la cancha de fútbol. Entonces se metieron, en el momento que hemos descansado un ratito, se metieron y quitaron, no, vaya usted para acá, baje. Entonces, y vino el hermano grandazo. Uno fue a la cancha, no, vaya, no. Y comenzaron a insultarle. Y él se sintió, el pastor era pastor de jóvenes. ¿Quieres pelear? Ya era, qué grandazo. Ya, y se fuera un zanjón y se hagan duro. Y dice el hermano, está peleándose abajo. Ya que el pastor estaba una defensa del Evangelio. Defensa por la cancha. No es eso, hermano. O sea, debemos ir con mansedumbre, con templanza, con amor. Hay que defender el Evangelio con amor, con tu vida, con tu pasión, con tu temor a Dios, Y aquí dice en el texto de Primera de Pedro, en lo que hemos leído, en el versículo 15, en el versículo 15, en la última parte, dice, nos da la forma de cómo debemos defender, con mansedumbre, con humildad, considerando también que antes tú también eras terco, pecador, borracho, mujeriego, como los colosas, malas bestias, glotones, comilones. Así éramos, pecadores, hermano, extraviados. Así, entonces, defiende el Evangelio con mansedumbre, considerándote que tú también antes eras así, pues, duro, no querías, pero dice también con reverencia. O sea, no digas, ya vete que ya católico, idólatra, pecador, borracho. No, o sea, con reverencia delante de Dios, no reverencia a los hombres, delante de saber, y la reverencia es respeto, temor a Dios, con temor delante de Dios, no con una actitud irreverente, ¿no? Soberbio, estos evangélicos. Allá en Ferreñafe había un hermano así, hermanito, así le salió en Ferreñafe, chiquito, ¿no? Hermanito, ¿cómo está? Como saben que era evangélico, yo soy tu hermano. Tú eres hijo del diablo, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios. O sea, así caminaba. Yo soy hermanito, ¿cómo está? A ver, lo vacilaba, ¿no? Y como era bien ese negocio, tú eres hijo del diablo. Así contestaba, ¿no? Tú eres pecador, yo soy creyente. Y así caminaba por las calles. Y a veces ha venido a la iglesia una que otra vez. Hermano, muchas veces agarramos un celo, pero no es un celo santo. Tenemos que ser celosos de la palabra de Dios, celosos del Evangelio, pero no es un celo de agresión, es un celo de amor, buscando siempre, ¿no? Ante todo el que te demande razón de la esperanza que hay en usted y en mí. Van con amor. El mundo necesita amor, necesita compasión. No queremos, hermanos, ofender a nadie. Lo único que queremos es fortalecernos en el Señor, animar a que sigamos adelante sirviendo a Dios. Versículo 16 dice la Escritura, Primera de Pedro 3:16, teniendo, dice la Escritura, sigue aconsejando acerca de cómo, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros, ¿como qué? Malhechores, sean avergonzados. A los que te calumnian
vuestra buena conducta en Cristo. ¿Cuál debe ser la actitud también? Dice la Escritura, teniendo buena conciencia. Ahora ya, hermano, ya no está cómo se siente el otro cuando le digo incrédulo, pecador, estás ofendiendo la santidad de Dios, ¿no? Estás dañando el Evangelio, incrédulo. ¿Quién se va a sentir mal? ¿Tú o él? Aparentemente, él. Estoy diciendo la verdad. Aparentemente él es el que está sufriendo. Pero cuando este hombre en algún momento conoce el verdadero Evangelio, se va a sentir mal. Muchos dicen, ¿cómo he podido odiar a la gente incrédula? ¿Cómo he podido tratar así? Hermano, ya es un asunto interno. Tu conciencia te va a acusar de tu maltrato. A veces entre creyentes, ¿no? Tú eres pentecostal, tú de tal, ¿no? Parece la paisana Jacinta, ¿no? Eres pentecostal, ¿cómo cantan? Son emocionalistas, son estos, también, pues, que sean así. Pero hay que amarlos, son gente o no es gente. ¿Por qué hay que amarlos? Porque son la imagen de Cristo, la imagen de Dios. Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Todos los seres humanos. Pasa un borracho maloliente que sea borracho, que no se muere. No, es la imagen de Dios. ¿Será que se le ha metido la imagen de Dios? Está caído, está perdido, pero es la imagen de Dios. Por ahí pasa un hermanito pentecostal, así todo chévere, caminando por la calle, y ahí, ¿no? Y todos con hasta todavía uniformadito, caminan por las calles, ¿sabes? Bueno, no que decir, es pentecostal, están siendo engañados, mira, cuando no entiendes el Evangelio, cómo te engaña, el pastor te pide tu plata, te dice, trae gallina y tú traes gallinas, y ¿cómo es posible? ¿No te das cuenta? ¿Cómo Dios va a sanar a un cojo, a un ciego en este tiempo? Tú eres pentecostal, pues, ¿no? No entiendes la palabra. No. Tenemos que tratarlo con amor. Sí no conoce mucho, no entiende mucho, lamentablemente no tiene, sus predicadores no, todo lo llevan a la emoción, tienen otros pensamientos. Dios nos va a juzgar. Pero mi amado hermano, tranquilo, no dañes tu conciencia. No dañes tu conciencia. Ahora te toca a ti cuidar de tu conciencia, de tu vida interna, de tu relación con Dios. No tengamos una mala conciencia por ese perjuicio, ese daño. ¿Para qué? Los que murmuran. O sea, no te hagas daño, pues hermano, no te hagas hígado. No malogres tu vida interior. Para que los que murmuran, siempre van a haber murmuradores de tu vida. Siempre. O ese misionero, esa esposa, mira, ese pastor, mira cómo vive, mira, ¿no? Y hablan mal de nosotros. Siempre, ¿verdad? Ese evangélico, qué tonto, no va, mira cómo va a ofrecer su diezmo. Es tonto, no sabe lo que está haciendo. Y comienza, mira cómo ese está fiel para con su mujer nomás, mira, yo tengo 2, 3 mujeres y yo soy feliz. Mira, ese es un fiel. Una vez cuando un hermano llegó de Tumbes, llegó asustado. ¿Sí? ¿Por qué llegas asustado? ¿Por qué vas en Tumbes? No, hermanito, hay mucho pecado en la sexualidad allá. Y allá, los hombres. Dice, no, dice, si no tienes 2 mujeres, no eres hombre. Y yo soy hombre, pastor. Me dice, yo por eso me vine allá a traerlo. Porque dicen que yo no soy hombre. Y las mujeres, si no tienes dos mujeres, no eres verdadero hombre. Así te dicen las mujeres. No sé si será verdad, pero él vino asustado. ¿A qué lugar de Tumbes se habrá ido también? Para que escuche todas esas cosas. Hermanos, hay gente mala, perversa, que siempre va a murmurar de ti. Siempre. Y que no te sorprenda. Y dice la Biblia, versículo 16, a los que calumnian, ¿no? A los que calumnian de tu buena conducta, de tu fidelidad al Señor, de tu fidelidad a tu pareja, de lo que tratas bien a tus hijos, de lo que diezmas, ofrendas, vienes a la iglesia, cantas, alabas, glorificas a Dios. Es tu práctica. De que caminas en la iglesia con tu Biblia, en la calle con tu Biblia, y vas por ahí y te acercas a alguien, mira que dice la Biblia, le predicas. Van a hablar, porque eso es en contra de lo que hacen ellos. Entonces, hermano, te van a calumniar. De repente vas a estar con un niño y te pueden decir, mira, se parece un pedófilo, ¿cómo le hablas al niñito? Pero no, tú vas con un corazón de amor, de ayuda, de cuidar a los niños, y te pueden mirar mal. Amén.
Hay que tener mucho cuidado, hermanos, pero no nos expundamos para que después estén maltratándonos. Hay que amar a Dios, hay que amar a la gente, pero la gente nos va a calumniar de nuestra conducta, nos va a calumniar de nuestra conducta. Entonces, hay que tener buena conciencia para las personas que murmuran de nosotros, para los que nos calumnian, para que en algún día sean avergonzados ellos, sean avergonzados delante de Dios, porque van a sacar públicamente sus obras. Ellos van a ser avergonzados por haberse negado al santo mandamiento de la palabra de Dios. Van a ser avergonzados. Y la vergüenza que van a sentir, hermanos, no es como nosotros sentimos cuando tenemos vergüenza. Es una vergüenza profunda, un remordimiento. ¿Por qué usted cree, hermano? ¿Usted se acuerda la historia de el rico y el Lázaro? ¿Qué quería el rico en relación a sus hermanos? ¿Qué quería él? Padre Abraham, manda un muerto, uno que resucite y predique el evangelio a mis hermanos, porque mis hermanos me van a venir aquí, van a venir al infierno y me van a decir, por tu culpa estamos en el infierno. Y no quiero ser avergonzado más de lo que estoy siendo avergonzado por mis actos en la tierra. Por eso, él no es que amaba a sus hermanos, él se amaba aún en el infierno, se amaba a sí mismo. Aún en ese lugar de tormento, él se amaba a sí mismo, era egoísta, no aprendía. Él quería que vayan allá, a la tierra, un muerto, alguien que resucite para que se convenzan. Él no amaba a sus hermanos. Él no decía, ay, pobrecito de mis hermanos, que no vengan aquí porque van a sufrir, que se vayan al seno de Abraham cuando mueran. Él no estaba pensando en eso. Él estaba pensando en sí mismo. Que no vengan para que me acusen, para que no me acusen de lo que yo les conduje, de lo que hice las orgías, y me señalen que tú eras rico y por a ti te hemos seguido, y como tú tenías plata y queríamos estar contigo porque tú nos dabas y queríamos nosotros estar contigo, gozarnos como familia, como hermanos, y hemos hecho muchas perversidades. Y por tu culpa estamos aquí, porque tú nos has conducido a todo esto. Entonces no querías recibir esa acusación y sentir la vergüenza terrible que se sentía cuando alguien te acusa. Cuando alguien nos acusa, hay vergüenza, ¿cierto? Y mucho más si es algo cierto, más vergüenza nos da. Nos humillamos. Entonces, hermano, para que un día ellos van a ser avergonzados por todo el daño, por todo el perjuicio que nos causa. Y por último, el versículo 17. Nuevamente, apunta al padecimiento, apunta al sufrimiento y dice de esta manera: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Aquí pone una condicionante: si la voluntad de Dios así lo quiere, o haciendo el mal. O sea, si padeces haciendo el bien, y si Dios se place, se complace, si a Dios le agrada que tú aprendas la paciencia, que tú aprendas temor a Dios, que Dios quiere que tú aprendas una lección, Dios va a dejar que tú sufras haciendo el bien. ¿De acuerdo? Si a la voluntad de Dios se complace, si a Dios le agrada que tú crezcas como persona y como verdadero hijo de Dios, vas a sufrir haciendo el bien. Y si a Dios le complace que tú sufras haciendo el mal, también acéptalo. Acéptalo, reconócelo, humíllate delante del Señor. Cualquiera que las dos cosas hagas, porque Dios sabe que nosotros somos humanos pecadores. Cualquier cosa que tú hagas, sea lo bueno, sea lo malo, y cualquier de esas cosas traiga consecuencia. Si sufres haciendo el bien, gloria sea a Dios le agrada, a Dios le complace. Si tú sufres haciendo el mal, de hecho que vas a sufrir, pero Dios quiere darte tu lección por ser pues hombre malo. Sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado, sufre tus consecuencias. Dios también se agrada. O sea, hermanos, Dios se agrada aún del cielo y del infierno. Dios se agrada de lo bueno que tú haces y de lo malo que tú haces. Dios se agrada en todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios, Él tiene control de todo lo que tú haces.
Él tiene control de todas las decisiones que tú has tomado que te llevaron a hacer lo bueno o que te llevaron a hacer lo malo, o que sufriste o no sufriste. Dios tiene el control. Entonces no estoy diciendo, ay, estoy sufriendo mucho por la mala cabeza, estoy sufriendo. No, es porque Dios quiere que tú sufras y aprendas de eso. Y si haces el bien, gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender un poquito más el Evangelio y la palabra de Dios. Que Dios ilumine nuestro pensamiento y nos lleve a la práctica. Dios los guarde, Dios bendiga. Vamos de pie, vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por haber congregado a tus hijos para